En esta segunda parte del microscopio digital retiraremos la lente A y colocaremos la lente D. Observaremos las células de un pino colocando la muestra sobre la luz del microscopio. Bajamos el microscopio y hacemos el ajuste fino de la lente. Ahora observaremos las células de una cebolla. Debemos aclarar que las muestras que se colocan en un microscopio suelen estar teñidas para mejor visualización. Observaremos el ala de una abeja, es casi transparente. Observamos la pata de una abeja. El ojo de una mosca doméstica. ¿Qué les pareció, mis amigos? Recuerden suscribirse para continuar viendo más videos interesantes. Hasta la próxima.